Ahora nos adentramos en un mundo, le pensaba hacer preguntas, las haremos después, en un mundo que es apasionante, que es el mundo de los niños con problemas respiratorios. Miren ustedes, hay un concepto y es que la enfermedad alérgica más común es la rinitis alérgica y su estructura topográfica es igual que los procesos que llegan hasta los bronquios, los primeros bronquios. Es decir, es, desde el punto de vista histológico, una unidad anatómica funcional. Y por eso muchos niños debutan con rinitis alérgica y acaban siendo asmáticos. Así que yo espero de ella, de Ana Lesón, que ya estamos acostumbrados a sus ponencias ortodoxas, que nos ilustre en este sentido y le rogamos que lo haga en el menor tiempo posible. Muchas gracias. ¿Oye? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a hablar de nuestra experiencia práctica de ya... Nosotros desde hace 25 años utilizábamos el agua de mar vía oral y vimos cómo se empezó a aumentar de una forma exponencial y preocupante los problemas respiratorios, especialmente en los niños. Dedujimos que por los efectos que encontrábamos a nivel oral del agua de mar y por el conocimiento de toda la fisiología de la matriz extracelular, es decir, ese medio interno que es el agua isotónica al 9 × 1000, sabiendo que las mucosas tenían esa misma estructura, empezamos a aplicar el agua de mar vía tópica. Esto lo hacemos aparte del spray y el lavado nasal, que os explicaré, que es algo muy práctico que podemos hacer todos en cualquier consulta, es a través de la creación de unos balnearios respiratorios. Empezamos con uno, llevamos 10 años, la experiencia, como decimos, es un complemento que nos ayuda a la prevención, nos ayuda a que haya muchísimas menos reincidencias y cronicidad en los problemas respiratorios. Haré un muy breve repaso sobre la fisiología de la respiración nasal, porque pienso que la respiración nasal es la gran olvidada en medicina. De hecho, la respiración nasal es fundamental para que haya una buena perfusión de oxígeno y una buena ventilación y también una mejora de todo lo que es la circulación pulmonar. Hemos de respirar, tanto inspirar como expirar por la nariz. Los senos nasales junto con la nariz son los efectores de la mayoría del trabajo respiratorio. De ahí que veréis que vamos a insistir muchísimo en la limpieza y en el correcto funcionamiento y mantenimiento de la estructura de la mucosa respiratoria, especialmente nariz y senos nasales. Los niños tenemos una serie de particularidades. Primero, su sistema inmunitario es más inmaduro. Las mucosas sabemos que no maduran funcionalmente, la mucosa respiratoria, hasta los 4 o 5 años. Por lo tanto, cuidado con qué sprays utilizamos en niños para evitar problemas de lesión de la mucosa. Luego, una cosa característica es que los senos nasales no están todos presentes al nacer. Es decir, no hay capacidad de reacción ni de almacenaje de mocos porque los senos son pequeños. Los maxilares y etmoidales ya están desarrollados y con los años se van desarrollando el resto. Hay una particularidad que movemos, que la trompa de Eustaquio es prácticamente horizontal. ¿Eso qué hace? Favorece el paso del moco con más facilidad al oído medio. Además, la trompa de Eustaquio hasta los 3 años no está totalmente madura estructural y funcionalmente, de forma que el mecanismo que abre y drena al oído medio es menos eficiente. De ahí de que las otitis en niños son mucho más fáciles. También tienen la apertura de la narina, de la fosa es mucho más amplio, con lo cual el aire entra en un 90% directamente, es decir, que hay un menor filtro por parte de la nariz. Una estructura muy activa, especialmente en los niños, es el NAL, que es el tejido linfático asociado a la nariz, que comprende, como sabemos, senos paranasales, nariz, oído medio,
la conjuntiva, el anillo de Waldeyer, y en los niños especialmente es un tejido absolutamente activo, es el primero que recibe los antígenos externos. Y aquí, de hecho, vemos los problemas que nos encontramos con las hipertrofias amigdalares, con las vegetaciones, que es una manifestación de esa gran actividad que encontramos en los niños. Bueno, sabemos, por eso la inspiración es tan importante, primero porque solo a través de la nariz se va a producir el calentamiento y se le va a proporcionar la humedad adecuada para que entre el oxígeno a los alvéolos. Cuando la nariz puede llegar a aumentar la temperatura hasta 15 grados. Normalmente en la parte posterior la temperatura que se alcanza es de 31 grados. El resto del árbol respiratorio lo llevará a los 36 grados para llegar al alvéolo. Quiere decir que la nariz consume mucha energía, puesto que para elevar 1 grado de temperatura, la nariz consume 11 calorías. Al día más o menos filtramos hasta 10.000 litros. Imagínense la cantidad de energía. Pero como la naturaleza y la biología hacen las cosas bien, tenemos el mecanismo de la entalpía nasal que se produce durante la expiración. En ese momento, este mecanismo nos permite recuperar la energía invertida en la inspiración. Aparte, conocemos también durante la inspiración por las resistencias nasales, producimos un aumento de la capacidad torácica de ventilación, es decir, aumentamos la superficie de contacto y de intercambio gaseoso. Y aquí, en todo el sistema de la superficie mucosa, es donde el agua de mar va a realizar el efecto fundamental. El clearance mucociliar es toda la superficie del moco, es muy importante porque ya sabemos sus sustancias de defensa frente a los microorganismos, como la mucina, la lisocima, la inmunoglobulina A secretora, las sales, todo esto proporciona un sistema de limpieza. El moco absorbe hasta partículas mayores o iguales de 5 micras. Si son inferiores, pasarán directamente al árbol respiratorio o a la sangre. Pero este moco necesitamos que esté en buenas condiciones. El moco es una solución coloidal, el agua de mar es una solución coloidal. Son prácticamente idénticas. Y la acción de ese coloide del agua del mar, cuando lo aplicamos localmente, lo que hace es reestructurar, humidificar, reestructurar la mucosa nasal. Vamos a ir rápido. Evidentemente, el olfato está conectado con muchas funciones cerebrales. De hecho, todos los roncadores tienen un gran problema con el ritmo vigilia-sueño y eso genera problemas, si además se añaden las apneas, problemas circulatorios y una fatiga y una alteración de la concentración por esta alteración de la vigilia-sueño. Sabemos que también está relacionado con la actividad sexual y también ahora hay estudios que sabemos que una alteración del olfato puede ser un diagnóstico precoz para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Incluso con unos bastantes años antes podemos saber si esa persona va a desarrollar un Parkinson o un Alzheimer. Esto es muy importante cara a medidas preventivas y evitar en la medida de lo posible que esa enfermedad pueda degenerar. Lo que hablábamos, todo el tema que luego veremos como en el respirador bucal tienen problemas en la respiración. Además, la respiración nos conecta con el exterior y es lo que realmente hace la conexión cuerpo-mente. De hecho, todas las terapias de relajación
orientales, occidentales, el punto clave es la respiración abdominal y diafragmática. Nos permite relajarnos. ¿Qué pasa hoy en día? Observas a una persona en la camilla y su respiración es una respiración corta, rápida. Todo eso nos está disminuyendo vitalidad, falta de oxígeno. Destaco dentro de todos los reflejos que hay, que en niños está muy presente, que es el reflejo nasobronquial. Es un reflejo que se produce por activación del arco trigémino vagal. En situaciones de inflamación sostenida de la mucosa nasal o de los senos, vemos en niños que, por ejemplo, debuta un catarro y a las 6 horas o al día siguiente enseguida se manifiesta la bronquitis o hay una broncoconstricción. Por eso, cuando insistimos en la higiene nasal, en la aplicación tópica, siempre del agua de mar, necesitamos siempre empezar por vías altas. Si yo estoy tratando un asma, una bronquitis, sin abordar esta parte, con mucha facilidad volveré a reincidir en esa patología. Y como comentaba, el primer efector de la respiración son la nariz y los senos nasales. Estos son estudios que explican cómo se produce este reflejo de broncoespasmo. Y bueno, uno de los problemas actuales, que también es muy importante, es el tema de la contaminación. Lo padecemos sobre todo los que vivimos en las ciudades. Lo que os comentaba, que el moco puede atrapar hasta partículas de 5 micras. En de la ciudad normalmente hay una gran concentración de partículas, en su mayoría inferiores a 2,5 micras, con lo cual saltan el filtro de las vías respiratorias, pasan directamente a los alvéolos y pasan a sangre. Y aquí nos están produciendo alteraciones de gran consideración, como es un aumento de la tensión arterial, vasoconstricción arteriolar y un aumento de la coagulabilidad, lo cual produce una mayor incidencia de muertes cardiovasculares. Esto es un problema esto sí que realmente es una pandemia, como dice Grandjean, silenciosa y que requeriría realmente una toma de conciencia política importante. Una de las cosas que sucede, que mucha gente nota, o cuando va a descargar una tormenta, es el tema de los iones. Todas estas partículas químicas, sobre todo los contaminantes, se encuentran en el aire en forma de iones positivos. Estos iones atraen y atrapan a los iones negativos, creando una alteración de todo nuestro primero campo electromagnético, y a nivel interno nos producen irritación de las mucosas y problemas cardiovasculares. Los iones negativos, realmente salía un estudio que lo que nos da vitalidad no es tanto el oxígeno como esos iones negativos, que tienen una carga equivalente a un electrón, que son los que nos generan una vitalidad a nivel biofísico. En el campo la proporción es de 3 iones negativos frente a 1 positivo. En la ciudad sueles llegar hasta 500 positivos frente a 1 negativo. Con lo cual aquí hay un factor de fatiga, de astenia, de malestar. Yo muchas veces, cuando vuelvo de estar en la naturaleza, llego a Barcelona y a las horas me siento mucho menos vital. Aparte, hemos perdido la conexión estamos aislados totalmente con el asfalto, hay mucha electricidad electromagnética, una actividad electromagnética que nos produce incluso nerviosismo, ansiedad. De hecho, ahora se está volviendo y tenemos que introducir una nueva terapia que los alemanes ya hace años que se practica, pero Japón la ha puesto en marcha, que es la terapia de verde, o sea, volver al verde, ir a la naturaleza, salir a bosques con árboles que tengan muchos años para regenerarnos. Es decir, hemos llegado a un deterioro de todo el día estamos encerrados en lugares donde no hay ventilación, donde tenemos muchos campos electromagnéticos
está el aire que tenemos, el aire acondicionado, calefacción, nos seca muchísimo las mucosas, de ahí es otro factor que también nos ataca a nuestro equilibrio de la mucosa nasal. Bueno, esto es conocido, no voy a entrar, pero es un poco para que tengamos en cuenta. Y en cuanto a las alergias, hay un tema que ya, bueno, ya hay muchos estudios que avalan que muchas de las alergias ya se inician durante la vida intrauterina. De hecho, a nivel fisiológico, el balance de los linfocitos son los linfocitos TH2 para evitar, evidentemente, el rechazo. Pero ese balance puede luego, lo ideal es que se equilibre, que haya contactos antigénicos adecuados para que pase también a un equilibrio de los TH1, TH2, porque si hay un exceso de los linfocitos T helper 2, vamos a desarrollar un terreno alérgico. Ahora, el otro día recogí un estudio que se publicó este año del Hospital de Texas y realmente la placenta no es un medio estéril. Dentro del estudio, que ahora está muy en boga, del microbioma humano, se han detectado como unos 300 tipos de bacterias en la placenta. Estas bacterias son muy parecidas a las de la boca de la madre. Veremos por qué puede haber esta conexión. Pero se había ya recogido incidencia de madres que tenían problemas periodontales o gingivitis que tenían partos prematuros. Entonces, la hipótesis es que realmente, si hay una alteración de la flora de la madre, se produce una alteración de la flora de la placenta. Y las condiciones y el tipo de flora que haya en esa placenta van a determinar también el principio, la base de la formación de la flora intestinal del futuro niño. Bueno, dentro de las alergias, además, tenemos la hipótesis de la higiene. Los niños del campo tienen menos alergias que los niños que viven en ciudad. ¿Por qué? Porque están expuestos a las endotoxinas de los organismos gram negativos de los animales. El exponerse de una forma precoz y de una forma cotidiana a los microorganismos es positivo para poder desarrollar esa línea TH1, de manera que nuestro sistema inmunológico, en el momento que venga un virus, tenga capacidad de respuesta defensiva. Evidentemente, hemos de añadir todo el tema de la alimentación, la sobremedicación. Yo estoy preocupada porque en el área infantil estamos aplicando corticoides y algunos tratamientos de forma muy precoz y de forma muy repetitiva. Tenemos que considerar que es una estructura del niño que todavía no está madura y no sabemos a largo plazo qué consecuencias. Cada vez estamos viendo enfermedades autoinmunes en adolescentes de forma más precoz. Diabetes tipo 1, estamos viendo muchas colitis de tipo eosinofílico. Algo está pasando aquí. Entonces, tenemos que... En medicina naturista, pero ya actualmente tenemos todos los conocimientos para saber que el intestino es una estructura clave. Y especialmente en enfermedades crónicas o enfermedades respiratorias de repetición, siempre vamos a tratar el intestino. Porque si no nos encontramos, que vale, hacemos la aplicación tópica, hacemos el tratamiento adecuado, pero pasado un tiempo volvemos a presentar una patología similar o una vía diferente. Por eso, dentro del tratamiento, nosotros siempre trabajamos con el agua de mar vía oral y trabajamos también con probióticos y cambios en la alimentación, evidentemente. Lo que hablábamos, los niños, incluso que nacen con cesárea, también dejan de tener el contacto antigénico con la flora vaginal y, evidentemente, pueden tener un sistema inmunológico intestinal más debilitado. Bueno, uno de los problemas que cada vez encontramos más y con mayor prevalencia es el asma.
Por experiencia clínica, cada vez el asma es más de origen alérgico, porque son aquellos niños que constantemente están con una rinosinusitis, broncoespasmo, lo que decíamos, ese reflejo sinobronquial está manteniendo junto con una base inflamatoria de tipo alérgico. Y es común encontrarnos de forma no concomitante, pero sí alterna todo este tipo en niños de patologías. ¿Por qué? Porque todas las mucosas están conectadas entre sí. Desde hace 20 años se estudia, es algo que no es poco conocido, pero en Latinoamérica hay bastantes estudios, del síndrome de inflamación de las mucosas, en el cual el director de orquesta, podríamos decir, es el intestino. Sabemos que en el intestino tenemos entre el 70-80% de todo el sistema inmunológico y hay una gran cantidad de linfáticos y ya no hablamos de la parte neuronal tan importante que hay. Por eso, en este síndrome sabemos que hay esta conexión, esto lo sabemos a nivel fisiológico, primero por su derivación embriológica, más todas estas mucosas, cuando se produce un estímulo en una de ellas, inmediatamente hay un recorrido bien de los leucocitos o de mastocitos eosinófilos que transmiten la información directamente al resto de las mucosas. Y se han hecho experimentos viendo que esos antígenos, esos linfocitos o esos eosinófilos no pasan a sangre general, se mueven exclusivamente en ese recorrido de mucosas. En mujeres especialmente estamos viendo problemas de intolerancias alimentarias con hinchazón abdominal, candidiasis de repetición, cistitis intersticial inespecífica que no hay manera de... Después afectan con rinitis a veces en primavera. Son cuadros que cada vez observamos más en la clínica diaria. Por eso todo esto nos lleva a trabajar especialmente el terreno de la alimentación, de los probióticos, de la mucosa intestinal como este director de todas estas mucosas. Paso también rápidamente, pero para que se vea qué proporciones puede tener una alteración, una respiración nasal afectada durante mucho tiempo, nos puede llegar a dar problemas funcionales y anatómicos de mayor o menor consideración. Entre ellos, si esto se mantiene durante muchos años o muchos meses, es cuando en último término se puede llegar a generar el síndrome del respirador bucal. El respirador bucal, ¿qué sucede? La boca no puede acondicionar ese aire. Entra un aire frío que va a producir irritación de la mucosa de la boca, produciendo gingivitis, produciendo una hipertrofia de las amígdalas, porque las irrita. Y el hecho de no respirar por la nariz, ¿qué pasa? Que hay, al no producirse un aumento de la capacidad torácica, entra menos oxígeno, hay un aplanamiento del tórax por esa falta de actividad de toda la musculatura inspiratoria y, por supuesto, el hecho de que no se desarrollen bien todos los senos va a facilitar el que haya más patología inflamatoria de las vías altas. Como cuando hay una respiración nasal mantenida, lo que hace que los senos vayan bajando y se conformen con el paladar correctamente es que el aire empuja y va conformando esos senos. Si eso no se produce, entre el pasillo que genera el aire y ese aire empuja hacia arriba el paladar y el no haber resistencia para que pueda desarrollarse correctamente los senos, produce un paladar ojival que nos va a producir una arcada maxilar superior estrecha, hipotónica, y la facie es un poco adenoidea que llamamos, y hay una caída. Todo esto va
a largo plazo va a producir problemas posturales en la columna. Para compensar, porque se produce una rotación, un descenso de la mandíbula, me va a producir cambios a nivel cervical, junto con el déficit de respiración, voy a crear una cifosis, con lo cual una simple patología, que puede ser una patología respiratoria, me va a dar una serie de consecuencias anatómicas y funcionales que van a requerir más especialistas, más tratamientos y problemas de otro tipo. Estos niños respiradores, primero, al tener menos oxígeno, al no poder descansar bien, están muchísimo más cansados, tienen más ansiedad y el rendimiento escolar es más bajo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces ponemos carteles sin valorar previamente la situación de ese niño. Por lo tanto, tener muy en cuenta que es un respirador bucal, esas afecciones de ansiedad, de irritabilidad, de cierta hiperactividad estarán presentes dependiendo del tiempo que esa dificultad respiratoria lleve en ese niño. Por lo tanto, la respiración es un punto clave en medicina y que pienso que está muy olvidada. Porque lo que decíamos, el respirador bucal necesitará un otorrino, un osteópata, un reeducador postural para recuperar esas alteraciones. Logopeda, porque claro, la lengua queda totalmente abajo, dificultad en la articulación. Estos niños a veces tienen también, como no se desarrollan bien todos los músculos de la laringe, faringe, también tienen problemas a veces de comer porque hay una mala deglución. Y claro, a veces este niño está nervioso, ¿qué pasa? Vamos al psicólogo. Vamos a hacer, antes de llegar a todo esto, hagamos prevención, hagamos higiene nasal para facilitar y evitar todos estos problemas. Bueno, estudios científicos sobre las acciones del agua del mar para problemas respiratorios existen desde los años 60, lo hicieron los alemanes Eber y Jungmann, con agua del mar Báltico. Es un agua es más isotónica que la del Mediterráneo y ya estudiaron en rinitis alérgicas los beneficios del agua de mar. Esta acción puede venir dada por sus características químicas, osmótica, que puede ser hipotónica, isotónica, hipertónica. Normalmente la que aplicamos con más frecuencia son la isotónica, que es al 9 por 1000, y la hipertónica, que es un 33 por 1000. Generalmente tenemos a nivel local los sprays y a nivel oral, como veremos, también tenemos las ampollas, dependiendo también de la composición de las sales minerales y sus oligoelementos. Lo que hay que tener en cuenta, que es una de las cosas que mucha gente plantea, es que el agua de mar no lleva cloruro sódico como tal. En un agua mineral el sodio está más o menos envuelto por 16 moléculas de agua. En el agua de mar el sodio está envuelto por 200 moléculas de agua. Eso quiere decir que no es irritante, es muy hidratante y no tenemos el cloruro sódico. Incluso estudios que luego veremos con cloruro sódico producen una mejora. Vale, utilizamos, pero a largo plazo nosotros hemos observado que los que utilizaban el suero fisiológico normal, lo que van produciendo es una sequedad de esas mucosas, porque el cloruro sódico al final deshidrata y desequilibra toda esa combinación que hay de minerales en la mucosa intestinal. Por eso también la gente dice, uy, que soy hipertenso y seguro que el agua de mar me va a subir la presión. Recordemos eso, la concentración del sodio muy hidratado y el cloro también realmente envuelto en numerosas moléculas de agua. Bueno, ¿qué hacemos cuando aplicamos el agua de mar? Mejoramos, primero hacemos una limpieza de la mucosa, tiene un efecto mucolítico, expectorante, mejoramos el movimiento ciliar, que es muy importante para hacer todo el transporte del moco y de todas esas sustancias que estamos filtrando.
la acción reparadora cuando esa mucosa está inflamada y está irritada, una acción antimicrobiana, se ve que disminuye la carga microbiana y mejora la inmunidad local. O entre ellos, como el agua de mar, como decía el doctor Hernández, hay 78 elementos, especialmente el cobre, zinc, el selenio y el manganeso, sabemos que son antioxidantes, pero tienen una función fundamental en los procesos enzimáticos que actúan sobre la función inmunitaria. Por eso mejoran la secreción de citoquinas, la producción de leucocitos y acción sobre la actividad de los macrófagos a nivel de todo el epitelio y de la mucosa respiratoria. Por lo tanto, podemos decir que el agua de mar es regeneradora, es nutritiva, es un coloide que nutre todo el moco y la superficie de ese epitelio. Eso es muy importante porque es lo que comentaba, con todos estos sequedad ambiental, los aires acondicionados, nos están deteriorando, irritando esas mucosas. Antibiótica por esta disminución de la carga bacteriana, hidratante, es un coloide. Un coloide tiene una acción mucho más hidratante que una solución salina. De hecho, ahora se está avanzando mucho sobre la forma de cómo funciona el agua de mar y cómo funciona nuestra agua interna. Por eso muchas aguas minerales, tal como se están tratando, nos están produciendo más daños oxidativos que beneficios. Pero eso es un tema aparte. Es antioxidante, antiinflamatoria y inmunoestimulante y cicatrizante, tanto a nivel de, pues bueno, cuando una persona te viene, tengo la nariz seca, llena de costras, es que hay una inflamación y una sequedad. Entonces, en ese caso, que tengamos mucha sequedad, empezaremos siempre con el quintón isotónico, porque hay inflamación, hay mucha sensibilidad. Si no, lo que vamos a producir es más irritación y inicialmente una sobrecarga. Sobre todo cuando hay inflamación y ante la duda, la primera fase siempre isotónico. La higiene nasal, una cosa tan fácil y tan básica, nos puede aliviar y nos puede ser de una ayuda extraordinaria en todas estas enfermedades respiratorias. Normalmente en los adultos y niños mayores de 4 años, como ya tienen la mucosa funcional ya madura, podemos utilizar este spray que es muy práctico, es aplicar por la mañana y nosotros recomendamos como higiene básica y sobre todo los que vivimos en ciudad, hacerlo cada día, mañana y noche. Yo realmente antes tenía muchas faringitis por hablar y bueno, desde que me aplico el agua de mar, realmente prácticamente, salvo una catarral, ya no tengo problemas. Además que a veces notas que el propio cuerpo te lo pide, es como cuando tienes la piel seca. Yo le digo a la gente, para que lo entienda, es como una crema hidratante para esas mucosas. Después, en bebés sí que utilizamos un inciso. Este spray no tiene presión, no nos interesa trabajar con la presión, porque aparte podemos producir una lesión, producir que el moco vaya más hacia el oído. Lo que trabaja aquí es la isotonía y ese coloide que desinflama y limpia, hace un drenaje de la mucosa, pero la presión no la recomendamos porque no es beneficiosa. Y en los bebés utilizamos la jeringa, se utiliza la maniobra de desobstrucción retrógrada retrofaringia. Es muy sencillo, se sienta el bebé en una sillita, se coge la jeringa y se le pone por una narina, unos 3-4 mililitros, lo toleran muy bien, No es nada agresivo porque va suavemente, lo que sí que hay que tener en cuenta es cerrarle la boca para obligar a que ese agua pase a nivel retrofaringio, con lo cual a ellos no les va a molestar nada y estás haciendo todo un drenaje de toda la parte posterior de la faringe. Es una medida muy sencilla y digo, con agua de mar en los bebés en principio utilizamos isotónica, al 9 por 1000.
De hecho, la higiene nasal en la medicina ayurvédica se practica desde hace 4.000 años y es uno de los puntos claves de esta disciplina médica. En cuanto al tema, sobre todo en las otitis, nos estamos encontrando que estamos utilizando mucha antibioterapia. ¿Y qué sucede? Que después te vienen que a la semana volvemos a tener la mucosidad, volvemos a tener la otitis presente, porque muchas veces las otitis en su mayoría, y los estudios lo avalan, un 80% son víricas, con lo cual no van a responder a la antibioterapia. Y además, esto es un estudio muy curioso, cómo se forman biopelículas bacterianas en la propia mucosa nasal. Cuando se forma esta biopelícula, la bacteria se vuelve más fuerte con cada tratamiento mediante antibióticos. Por eso de ahí, aparte, por otras vías, sabemos que cada vez tenemos más problemas por la resistencia a la acción de los antibióticos. De hecho, la OMS ya ha dado una alerta de cuidado, el tratar excesivamente con los antibióticos. Evidentemente hay situaciones que lo requieren y habrá que hacerlo, pero si hacemos una buena higiene nasal, si mantenemos esas mucosas respiratorias y digestivas en condiciones normales, probablemente evitaremos tener que acceder a una terapia antibiótica. Y si es un problema vírico, podremos ayudar sintomáticamente a mejorar y aligerar ese proceso agudo. La higiene nasal sabemos que tiene unos beneficios directos en cuanto a la parte prevención de toda la inflamación de vías altas. Estimulamos el sistema inmunitario, mejoramos todo ese funcionamiento de todo el tejido linfático, reequilibramos el sistema nervioso y hormonal, porque también la mucosa olfatoria está totalmente conectada con a nivel cerebral, produciendo también regulación de algunos mecanismos de equilibrio hipotalámico, con lo cual es importante mantener una buena respiración. Mejora los estados de fatiga, por lo que hemos comentado anteriormente en el síndrome del respirador bucal, y, como se suele decir, el que respira bien se siente bien, evidentemente. ¿Qué beneficios indirectos? Pues ya a nivel público y a nivel general, pues evidentemente tiene unas consecuencias económicas que también son muy importantes hoy en día. Disminuimos el absentismo escolar o laboral, disminuimos también el consumo de fármacos, lo cual es muy importante, ya no solo por ahorro, sino por la iatrogenia y la cronificación que estamos generando con el exceso de medicación. Y evidentemente descongestión de las consultas médicas para poder dar una mejor atención. Bueno, es lo que hablábamos de la alerta de la OMS sobre la resistencia a los antimicrobianos. Estos son ejemplos hay muchísimos estudios que avalan la eficacia del agua de mar de aplicación directamente vía tópica en las vías respiratorias. Nosotros podemos dar fe de ello por nuestra clínica diaria, pero los estudios científicos avalan realmente la efectividad de estos tratamientos. En Estados Unidos se recomienda irrigación nasal en caso de rhinosinusitis y aquí pone para limpieza posoperatoria. Y una de las cosas que recomiendo a cualquier persona que se vaya a operar es hacer una limpieza preoperatoria, porque muchas de las neumonías nosocomiales que se producen en el hospital no es por un germen del hospital, es un germen, algún microorganismo que está a nivel de la mucosa respiratoria. En el momento que accedemos a la cirugía, normalmente suele haber una bajada del sistema inmunológico y ese microorganismo que estaba latente puede generar esta situación. Por lo tanto, es algo de
de prevención que es muy práctico para evitar este efecto. Bueno, hay incluso, es lo que comentaba, que hay incluso estudios de la aplicación de cloruro sódico en el cual pues bueno, se evidencia que hay una mejora de las sinusitis crónicas. Pero, como os digo, a largo plazo, este suero fisiológico nos va a resecar y producir más irritación de la mucosa. Hay recogidos en un libro de talasoterapia del doctor Alberto Cerrada Fernández, hizo todo un compendio de todos los estudios que se han hecho en talasoterapia, es decir, relacionados con agua de mar, durante los últimos 20 años en diferentes patologías. En este caso hemos buscado y hemos destacado todas las que hay a nivel del área respiratoria. Es decir, son estudios que avalan la aplicación del agua de mar tanto en sinusitis crónicas como en problemas alérgicos, en problemas bronquiales, es decir, toda la patología tanto de vías altas como de vías bajas. Bueno, también una cosa muy interesante es lo que veíamos, una solución marina después de la cirugía endonasal. Es decir, todo esto nos permite también mejorar todo lo que es la respuesta posoperatoria. Evidentemente, lo que hablábamos, algunos estudios demuestran que ciertos preparados con agua de mar podrían obtener más beneficios que son más complicados y más caros. Es decir, tenemos una herramienta sencilla y que nos puede ayudar mucho en el día a día. Nosotros trabajamos, aparte de la consulta médica, con los balnearios respiratorios. Actualmente en Cataluña hay 3, que es la aplicación del agua de mar con diferentes aparatos. Mucha gente me puede decir, uy, aquí se calienta el agua de mar. Efectivamente, el agua de mar en el caldo húmedo se calienta hasta entre 36 y 38 grados. El agua de mar es prooxidante cuando se calienta por encima de 42 grados, que es cuando pierde todas sus propiedades. A nivel terapéutico y a nivel tópico, su mayor capacidad de acción es en esta temperatura, que en realidad es la temperatura que puede llegar el cuerpo. Nunca realmente se pone a 40 grados, pero entre 36 y 39 es la temperatura que incluso en un momento de fiebre nuestra agua corporal, ese medio extracelular, no se deteriora. Entonces, al efecto del agua de mar le añadimos el efecto mucolítico de la humedad y del calor. Normalmente, el chorro de vapor es para vías altas, es una gota gruesa que lo que hace es para prepararnos a las siguientes aplicaciones. En bebés es la única aplicación, porque a los bebés no le vamos a aplicar ni ducha nasal, excepto y aerosol tampoco, porque no tienen capacidad de mantener la boca quieta de alguna manera, ¿no? Esta ducha nasal no actúa por presión, es un cosquilleo muy agradable y lo que hace sería un poco como parecido a lo que hace esta jarra que utilizan en India, que se llama neti, para hacer un lavado nasal. Muchas veces en las sinusitis crónicas lo que vamos a hacer es el aerosol medical cuando hay situaciones que dices, tengo mucha inflamación, apenas hay moco, pero hay una gran congestión. En este caso no vamos a empezar con la ducha previamente porque el agua apenas pasa, apenas puede introducirse. Entonces utilizamos una oliva nasal a veces le añadimos algún medicamento homeopático con el agua de mar para desinflamar a nivel de los senos. Y luego ya tenemos el aerosol característico para aplicar en el árbol bronquial y alveolar, es decir, ya para patologías de asma, patologías de bronquitis, enfisema. Y nosotros trabajamos en el ámbito de la medicina natural y hablamos siempre del terreno, como hablaba el doctor Hernández. Cuando
tenemos que hacer un tratamiento, lo que hacemos siempre es primero drenar, limpiar, porque si podemos dar un suplemento correcto, podemos dar vitaminas, pero si ese terreno está intoxicado, está lleno de sustancias químicas que bloquean ese entorno de la célula, no va a ser eficaz, no va a poder encontrar antes de llegar a la célula zonas donde hay una serie de depósitos que no van a permitir que ese tratamiento llegue realmente a donde se necesita. Entonces, primero vamos a hacer drenaje. Hay muchos medios, dietas depurativas, ayuno, como siempre hablamos también de lavativas, hidroterapia de colon. Son terapias que, como veis, también actúan sobre la parte intestinal. Hay una cosa que porque estamos acostumbrados a la inmediatez, pero que es súper práctica y especialmente en niños, es la lavativa. En un problema de fiebre, la lavativa nos corrige, nos modula rápidamente ese pico febril. ¿Por qué? Porque en la mucosa intestinal se alcanza una temperatura altísima. Si refrescamos la parte terminal, lo que hacemos es modular esa hipertermia. Y además en niños con una perita es algo que muchos padres, cuando se han animado a hacerlo, nos llaman inmediatamente a decir, fantástico. Y además ese proceso respiratorio, al drenar y derivar por la vía intestinal, se resuelve de forma más rápida y facilitamos la acción curativa del cuerpo. Una de las cosas que ahora estamos insistiendo muchísimo es el tema de eliminar lácteos, sobre todo los derivados de la vaca, y el gluten. A veces el gluten no a todos, pero sí el trigo. ¿Por qué? El trigo es el cereal que está más hibridado y además cuando lo panificamos lo calentamos, con lo cual tenemos una alteración espacial de todas las proteínas que cuando entran en el tubo digestivo el cuerpo las reconoce como sustancias totalmente extrañas. Nuestros enzimas digestivos no reconocen esas proteínas, generando pequeñas inflamaciones a nivel intestinal. Y además del elemento trigo por esa hibridación, el refinado sabemos que produce inflamación, con lo cual estamos alterando más aún ese proceso porque estamos generando una inflamación interna. También los azúcares. Y una vez que hemos hecho ese drenaje, esa limpieza, ahora tenemos que nutrir y regenerar esas mucosas para que vuelvan a su estadio fisiológico normal. ¿Cómo regeneramos las mucosas? A través de enzimas. La glutamina es un elemento importante, como ha explicado el doctor Hernández, por el tema de la regeneración del enterocito. Hay otras sustancias, las vitaminas. Tener en cuenta que cuando vayáis a dar vitaminas, primero hay que dar quinton hipertónico, porque si no hay minerales como cofactores de las vitaminas, esas vitaminas no serán activas, se absorberán, pero no podrán realizar su acción. Por lo tanto, se pueden combinar sistemáticamente. Vamos a también buscar medidas para modular el sistema inmunológico. En los niños que van haciendo todas esas itis de repetición, trabajamos con algún preparado de propóleo o la equinacia menos, pero el propóleo se tolera muy bien y se puede empezar en dosis pequeñas desde edades tempranas para, mientras vamos recuperando esa mucosa, también tener un elemento que nos module y active el sistema inmunológico. Hay muchos aspectos. La homeopatía ayuda muchísimo en los niños como terapia coadyuvante, sobre todo a nivel sintomático. Y también una de las cosas que siempre insistimos y que solemos aplicar, teniendo en cuenta si el nacimiento es cesárea, si ha habido toma de antibióticos o el tipo de alimentación, siempre añadimos un probiótico en el tratamiento de fondo. Y bueno, evidentemente controlar el estrés tanto en adultos y en el tema de los niños,
Una de las cosas que vas observando en la clínica, que ellos son un poco como la lucecita que absorbe todo el estrés, especialmente de la madre en los primeros años. Entonces, a veces estás tratando al niño, pero si tratamos a la madre, seguramente el tratamiento será mucho más eficiente, ¿no? La alimentación, bueno, vitaminas, ¿cómo podemos mejorar? Vitaminas y minerales. También, claro, tenemos todo el tema de la agricultura intensiva. Cada vez a través de la dieta obtenemos muchos menos minerales y nutrientes. Por eso ahora no tenemos desnutrición, pero sí que hay una gran deficiencia de vitaminas y elementos vitales por la alimentación actual. Los errores actuales, los niños especialmente, tienen menos hábitos de comer fruta y verdura, muchos hidratos de carbono especialmente refinados, cereales integrales de calidad, que mejor que sean biológicos, porque si no, el cereal, toda la capa del cereal, si ha sido sometida a pesticidas intensiva, a agricultura intensiva, nos vamos a comer con el cereal integral todos estos elementos químicos que sabemos, todos estos estos fitoquímicos que se añaden en el proceso del cultivo. De hecho, sabemos perfectamente, ahora se habla de los disruptores endocrinos, y precisamente los pesticidas, los abonos, todas estas sustancias están provocando problemas, sobre todo estamos viendo menarqueas precoces, han aumentado espectacularmente los cánceres de mama hormonodependientes. Por lo tanto, en la medida que se pueda, especialmente, es utilizar los alimentos que puedan venir o bien de proximidad, en la que se utilicen los menos aditivos posibles, o bien de tipo bio. Y yo eso lo aconsejo especialmente durante el embarazo, porque es la época más importante en la que el feto se está desarrollando. Y siempre decimos, somos lo que comemos, pero si puede ser lo que hablábamos, si no hacemos un drenaje de esa matriz extracelular, lo que no nos llega a la célula, el nutriente o aquel medicamento que queremos que haga ese efecto. ¿Por qué? Porque no hay un sistema, no hay un líquido extracelular que esté limpio para permitir el paso y el intercambio de sustancias entre ese medio y la célula. Evidentemente, la epigenética es la clave, puesto que en el momento, como decía el doctor Hernández, que modificamos todos esos hábitos, hay una recuperación de la salud. En medicina natural decimos que nosotros hacemos medicina de la salud, es decir, recordar toda la fisiología. ¿Para qué? Para apoyar al cuerpo en esos mecanismos de reequilibrio, de homeostasis y de, como se decía Hipócrates, de empujar esa capacidad autocurativa con los medios menos agresivos posibles. Evidentemente, como médicos utilizaremos siempre el medio que la persona necesite, pero comencemos siempre que podamos por medios menos agresivos y que acompañen a la fisiología del organismo. El agua de mar, también el hipertónico en los niños, también dentro del tratamiento de fondo, doy sobre todo los pequeños, una ampolla de Quinton al día. Si son más mayores, podemos subir a la dosis de 2 ampollas, porque todos esos minerales van a mejorar los procesos enzimáticos, van a mejorar también el estado de la mucosa intestinal. Por lo tanto, el agua de mar es un complemento tanto a nivel interno como externo como coadyuvante en el tratamiento de las patologías respiratorias. Gracias. Un momentito, voy a hacer una cosa muy breve para ver un pequeño vídeo. A ver si nos abre.
Esto es la aplicación en el balneario. Los niños realmente lo reciben muy bien, juegan con los muñequitos. Y realmente hicimos un estudio en el balneario de cómo el hacer una sesión solamente al mes de la aplicación del agua de mar producía muchos menos recidivas de problemas respiratorios. Bueno, esto era simplemente ver un poquito, es una aplicación cómoda, práctica, que se puede aplicar incluso desde días. Este aerosol es agradable, incluso relajante. Y evidentemente en la gente con enfisemas, con problemas más graves, también es una herramienta que nos ayuda a mejorar y a optimizar el tratamiento que podamos hacer vía oral. Muy bien, pues esto es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Lesón. Les propongo ir a tomar un café, pero antes les quiero recordar, me lo ha encargado especialmente Rosa Sánchez, que les agradezca su presencia aquí. Ella lo considera una correspondencia con su trabajo diario. Muchas gracias y tomamos un café.